La mañana del 12 de agosto de 1940 trajo al líder del escuadrón Brian Lane de regreso a Hornchurch Aerodrome con 3 agujeros de bala en la cola de su Spitfire y una frustración asesina en su pecho. Tenía un Messerschmitt Bf-109 perfectamente enmarcado en su sitio de tiro por encima de la temperatura, lo suficientemente cerca como para ver el casco del piloto a través del dosel, y presionó el botón de disparo de sus cañones Hispano de 20 mm. Se dispararon las 3 primeras balas y luego nada. Los cañones se habían atascado por completo mientras sus 8 ametralladoras Browning continuaban su inútil traqueteo contra las placas blindadas alemanas. El 109 se alejó intacto y Lane regresó a la base con la misma amarga historia que docenas de pilotos de la RAF contaron ese verano. Los Spitfire británicos armados con cañones estaban fallando precisamente en el momento en que más se necesitaban. El Ministerio del Aire había autorizado la instalación de cañones Hispano Mark I en Spitfire, Mark I-B, específicamente para contrarrestar el creciente uso por parte de Luftwaffe de aviones blindados y tanques de combustible autosellantes, que hacían que las ametralladoras Browning de calibre estándar de rifle fueran cada vez más ineficaces. Un solo proyectil de alto explosivo de 20 milímetros podría lograr lo que 200 disparos de ametralladora no pudieron: daños estructurales catastróficos al enemigo. Fuselajes. Sin embargo, entre junio y septiembre de 1940, el Escuadrón 19 en Duxford registró una tasa de parada superior al 60% durante los enfrentamientos de combate. Los pilotos informaron que sus cañones disparaban entre 5 y 30 disparos antes de bloquearse, transformando lo que debería haber sido una potencia de fuego devastadora en peso muerto montado en sus alas. La autopsia técnica reveló una cascada de problemas. El Hispano Mark I utilizaba un cargador de tambor de 60 balas colocado horizontalmente en el ala, alimentando proyectiles a través de un mecanismo complejo, mientras el avión realizaba maniobras de alta G durante el combate. Los propios tambores fueron fabricados con tolerancias en tiempos de paz que resultaron inadecuadas en el campo de batalla. Condiciones. La calidad de la munición variaba enormemente entre los contratistas y las dimensiones de las cajas diferían en fracciones de milímetro, lo suficiente como para provocar fallos en la alimentación. Los resortes del mecanismo de disparo se debilitaron después de la exposición al frío en altitud, y el sistema de retroceso del arma ocasionalmente rompió sus soportes de montaje durante el fuego sostenido. Lo más condenatorio es que el arma había sido diseñada para ser instalada en las gruesas alas de los cazas franceses, no en las delgadas y estresadas alas de los Spitfire, donde las limitaciones de espacio obligaban a hacer concesiones en el montaje y el almacenamiento de municiones. El mando de los cazas se enfrentó a un terrible dilema. Los bombarderos alemanes cruzaban el canal en formaciones de 50 o más aviones y el Luftwaffe había aprendido que los cazas británicos necesitaban ráfagas prolongadas para lograr matar solo con ametralladoras. Esto dio a los artilleros alemanes más tiempo para devolver el fuego y obligó a los pilotos de la RAF a entrar en campos de tiro con cuchillo donde se volvieron vulnerables. La solución, un blindaje de cañón fiable, estaba montada en sus alas pero se negaba a funcionar cuando era necesario. En octubre de 1940, el Ministerio del Aire había retirado del servicio de primera línea la mayoría de los Spitfire armados con cañones, volviendo a la configuración más antigua de ametralladoras, mientras los ingenieros buscaban desesperadamente soluciones. Los pilotos que habían experimentado el potencial del cañón cuando funcionó, la forma en que una sola ráfaga de 2 segundos podía hacer que el ala de Hancle se desprendiera y sintiera que los estaban enviando de regreso a luchar con espadas desafiladas. Mientras tanto, el alto mando alemán tomaba cuidadosas notas. Los oficiales de inteligencia de la Luftwaffe interrogaron a pilotos de la RAF capturados y examinaron los Spitfires destrozados recuperados de playas francesas y campos ingleses. Sus informes a Berlín confirmaron lo que sugerían las observaciones de combate. Las instalaciones británicas de 20 milímetros eran poco fiables hasta el punto de resultar inútiles. Esta inteligencia daría forma a la planificación táctica alemana para los próximos 18 meses. Una decisión que resultaría catastróficamente prematura.
Oberst Oster se encontraba en su cuartel general en Lut en enero de 1941. Revisando los informes de pérdidas en combate de Yagasrada 51 con la atención metódica que lo había mantenido con vida durante 2 guerras. El patrón que surgió de las entrevistas con los pilotos le preocupaba menos de lo que debería, ciertamente. Los cazas alemanes estaban siendo derribados. Pero los métodos se alineaban perfectamente con las evaluaciones de inteligencia de la Luftwaffe. Los Spitfire británicos se acercaban a 200 metros antes de abrir fuego con ametralladoras y luego mantuvieron la persecución durante 5 a 8 segundos para conseguir suficientes impactos. Este comportamiento coincidía precisamente con lo que harían los pilotos si no tuvieran confianza en el blindaje de sus cañones o si esos cañones simplemente no estuvieran funcionando. El resumen de inteligencia del Ministerio del Aire del Reich distribuido en diciembre de 1940 era inequívoco: número de documento Lindestroke para Nulvier. Examen detallado de 4 Spitfires equipados con hispanos recuperados de lugares de accidentes en Francia y el sur de Inglaterra. Los técnicos del centro de pruebas de Recklin dispararon las armas y documentaron tasas de fallo de entre el 40 y el 70%, según el lote de munición y el ángulo de montaje. El informe concluyó que, si bien el cañón hispano poseía excelentes propiedades balísticas, su falta de fiabilidad mecánica lo convirtió en una amenaza insignificante en condiciones de combate reales. La doctrina táctica alemana se ajustó en consecuencia. Los pilotos de combate recibieron instrucciones de que los cañones británicos dispararan durante la fase inicial. El pase de compromiso representó la principal ventana de peligro. Si sobrevivían a esos primeros momentos, las armas enemigas probablemente se atascarían, permitiendo a los pilotos alemanes dictar la geometría del combate posterior. Esta evaluación no fue una mera especulación. La Luftwaffe había capturado cantidades sustanciales de munición de cañón británica durante la caída de Francia, junto con documentación técnica de fábricas francesas que producían armas hispanas bajo licencia. Las pruebas revelaron cargas propulsoras inconsistentes, variaciones en las dimensiones de la carcasa de los proyectiles y cebadores que ocasionalmente no lograban encenderse de manera confiable. Cuando los técnicos de Recklin montaron un hispano capturado en un Messerschmitt Bf-110 y lo sometieron a maniobras de alta G. Mientras disparaba, el arma se atascó después de 17 disparos. La conclusión parecía férrea. El programa de cañones de Gran Bretaña fue un fracaso técnico que planteó una amenaza táctica mínima. El general Feldmarschall Hugo Sperler, al mando del Luftflotte 3 en la Francia ocupada, utilizó esta inteligencia para modificar los procedimientos de escolta de los bombarderos. En lugar de mantener formaciones defensivas estrechas que limitaban la maniobrabilidad a los bombarderos alemanes que atacaban, a los barcos británicos en el canal se les permitió un espaciamiento más flexible. El razonamiento fue sencillo. Si no se pudiera confiar en los cañones británicos para destruir los bombarderos rápidamente, entonces los cazas de la RAF necesitarían gastar más munición de ametralladora por muerte, lo que requeriría tiempos de enfrentamiento más prolongados. Las formaciones más flexibles dieron a los artilleros alemanes mejores campos de tiro durante estos ataques prolongados. De manera similar, los pilotos de Messerschmitt recibieron instrucciones de explotar las maniobras verticales de manera más agresiva cuando eran atacados por Spitfires. Si los pilotos británicos mantuvieran el fuego a corta distancia debido a la falta de fiabilidad de los cañones, entonces trepar y zambullirse agresivamente los obligaría a realizar disparos desviados donde sus ametralladoras resultarían aún menos efectivas. Los alemanes habían construido un marco táctico enteramente lógico basado en una inteligencia técnica precisa. De hecho, los cañones británicos fueron catastróficamente poco fiables a lo largo de 1940. Lo que los planificadores de la Luftwaffe no pudieron anticipar fue la capacidad británica para una rápida iteración de ingeniería bajo la presión de la guerra. La inteligencia. Los resúmenes que llegaban a los escritorios alemanes eran instantáneas, precisas de un problema que los diseñadores británicos ya estaban resolviendo. Los fracasos del Mark I hispano habían sido catalogados, analizados y abordados sistemáticamente con el tipo de urgencia enfocada que solo produce la amenaza existencial.
Para cuando la doctrina táctica alemana había incorporado plenamente los supuestos sobre la falta de fiabilidad de los cañones británicos, los ingenieros de la Royal Ordnance Factory de la filial británica de Hispanos Suisse ya estaban probando soluciones que dejarían esos supuestos fatalmente obsoletos. Los alemanes se habían preparado para luchar contra la RAF de ayer mientras la de mañana nacía en talleres de toda la región central de Inglaterra. Mark Burkett nunca había destinado a diseñar armas. El ingeniero suizo-español se había ganado una reputación en Barcelona antes de la Gran Guerra, creando motores de automóviles de lujo para Hispanoser que combinaban la elegancia francesa con la precisión suiza. Sus motores V12 impulsaron los automóviles más prestigiosos de Europa. Y cuando estalló la guerra en 1914, esos mismos motores, ampliados y refinados, impulsaron a los mejores aviones de combate franceses sobre el frente occidental, el SPAT-13 que dominó los cielos en 1918 debió su desempeño al genio de la ingeniería de Burkitt. Pero cuando Francia comenzó a rearmarse en la década de 1930, el Ministerio del Aire se le acercó con una perspectiva diferente. Desafío: crear un cañón de avión que podría destruir los bombarderos modernos con sus estructuras reforzadas y sistemas de combustible protegidos. Burkitt estableció su oficina de diseño en Ginebra, trabajando desde los primeros principios en lugar de adaptar las armas existentes. La mayoría de los cañones de los aviones de la época eran ametralladoras ampliadas, que mantenían los mismos principios operativos básicos y al mismo tiempo aumentaban el calibre. Burkett reconoció que este enfoque garantizaba la mediocridad. Un cañón de 20 milímetros que disparaba proyectiles altamente explosivos a 600 disparos por minuto generaba fuerzas y tensiones fundamentalmente diferentes a las de las armas de calibre de rifle. El mecanismo tenía que gestionar no solo el retroceso sino también la presión de la recámara de los cartuchos, que contiene cargas explosivas 20 veces más grandes que las de una ametralladora. Pasó 18 meses desarrollando un mecanismo accionado por gas utilizando un cilindro y un pistón debajo del cañón. Cuando el arma disparaba, los gases propulsores se filtraban a través de un puerto en el cañón, impulsando el pistón hacia atrás para ciclar la acción, extraer la carcasa gastada y colocar una nueva bala en la recámara. La elegancia residía en la integración. En lugar de atornillar componentes, Burkett diseñó el arma como un sistema unificado donde cada elemento cumplía múltiples funciones. La camisa de enfriamiento del barril canalizó el flujo de aire en patrones que mantuvieron una temperatura constante, incluso durante el fuego sostenido. El mecha disparador el mismo utilizó un amortiguador neumático para controlar la velocidad de disparo con precisión, evitando el ciclo descontrolado que plagaba otros diseños. Lo más importante es que diseñó la recámara y la recámara con tolerancias excepcionalmente estrictas, garantizando un espacio superior constante que evitaba roturas de la caja y al mismo tiempo se adaptaba a las ligeras variaciones dimensionales inevitables en las municiones producidas en masa. En 1935, el prototipo HS-404 disparó 400 tiros sin parar durante las pruebas en Villa Cublé. Francia ordenó la producción inmediata instalando el arma denominada hispanosa HS-404 en los cazas Morin Solier y Dwightin. El Ministerio del Aire británico, que observó los ensayos franceses, reconoció el potencial armamentístico y derechos de fabricación negociados. En 1938, la compañía estableció la fabricación británica en una instalación en Grandantm, Lincolnshire, produciendo el arma bajo la designación Hispano Mark I. Sobre el papel, las especificaciones del arma eran extraordinarias. Velocidad de salida de 840 metros por segundo, alcance efectivo superior a 900 mAh. Cada proyectil lleva el doble de explosivo que los proyectiles alemanes de 20 mm. Una ráfaga de 2 segundos lanzó 20 proyectiles capaces de destruir estructuras de aviones de bombarderos o penetrar componentes blindados que las ametralladoras no podían tocar. Sin embargo, la cuidadosa integración de Burkett creó vulnerabilidad cuando el arma se adaptó apresuradamente a las necesidades británicas. El diseño original suponía instalación en cazas franceses con raíces de ala lo suficientemente gruesas como para acomodar las armas con cargadores de tambor de 60
rondas horizontalmente sin ángulos de montaje extremos. Las alas del Spitfire eran más delgadas, lo que obligó a los ingenieros británicos a colocar los tambores en ángulos que Burkett no había probado. El amortiguador neumático requería tensiones de resorte específicas que los fabricantes franceses conseguían mediante montaje manual, un lujo que no estaba disponible cuando las fábricas británicas necesitaban producir cientos de armas mensualmente. Lo más perjudicial fue que Burkett había diseñado el mecanismo de alimentación basándose en munición francesa, fabricada con tolerancias excepcionalmente estrictas por un solo contratista. La munición británica procedía de 6 fábricas diferentes, que trabajaban con especificaciones que variaban leve pero significativamente. El arma que había funcionado perfectamente en las pruebas francesas comenzó a atascarse en el servicio británico, no porque el diseño fuera defectuoso, sino porque la instalación y la munición diferían de las condiciones para las que Burkett había diseñado. Los fracasos del Mark I no fueron inevitables. Eran problemas de implementación disfrazados de fallas de diseño. La solución surgió de una colaboración improbable entre un inmigrante húngaro y un equipo de ingenieros británicos que habían pasado 6 meses desmontando cañones atascados en un taller helado de Lincolnshire. Joseph Sidlowski había huido de Europa continental en 1939, trayendo consigo 2 décadas de experiencia en la fabricación de armas hispanas bajo licencia en Polonia. Él entendió la filosofía de diseño original de Burkett, pero también reconoció que los requisitos operativos británicos exigían cambios fundamentales en lugar de mejoras incrementales. El Ministerio del Aire le dio autoridad en febrero de 1941 para rediseñar completamente el arma con un único mandato no negociable: lograr una fiabilidad superior al 95% en condiciones de combate. El equipo de Sidlowski identificó el cargador del tambor como el principal punto de falla. Los tambores de 60 balas requerían complejos mecanismos de resorte para mantener la presión de alimentación a medida que se consumían las balas y estos resortes se debilitaban de manera impredecible bajo el estrés del combate. Peor aún, los pilotos no podían recargar durante el vuelo una vez que se gastaron 60 disparos. El cañón se volvió inútil. La solución fue, al mismo tiempo obvio y técnicamente desafiante, reemplace los tambores con munición alimentada por correa. Los sistemas de alimentación por correa habían demostrado ser confiables en las ametralladoras durante décadas, utilizando la propia energía de retroceso del arma para extraer la siguiente bala de un cinturón flexible. Adaptar este principio a los cartuchos de cañón de 20 mm requirió diseñar mecanismos de alimentación completamente nuevos que pudieran manejar municiones que pesaban 10 veces más que los cartuchos de rifle y al mismo tiempo mantener el sistema de operación de gas original de Burkett. El rediseño requirió 7 meses de intenso trabajo. Los ingenieros desarrollaron una nueva unidad de alimentación por correa que se montaba directamente en el receptor del arma, utilizando rodillos y rieles guía para quitar las balas de la tela. Correas y alinearlas exactamente con la cámara. Los propios cinturones contenían hasta 120 balas, duplicando la munición de combate y eliminando la complejidad mecánica de los tambores. El mecanismo de alimentación incorporaba dispositivos de seguridad que evitaban la doble alimentación. El catastrófico atasco que se produjo cuando 2 balas intentaron entrar en la recámara simultáneamente. Las presiones de los resortes se recalibraron según las tolerancias de fabricación británicas en lugar de asumir una precisión francesa. El montaje del cañón se reforzó para soportar los ángulos de instalación requeridos por las alas del Spitfire, y el amortiguador de retroceso se rediseñó para funcionar de manera confiable en altitudes de hasta 12.000 metros, donde las temperaturas caían a menos 40 grados. Fundamentalmente, el M2 incorporó características que abordan la inconsistencia de las municiones. La cámara fue rediseñada con una garganta ligeramente más larga, lo que le permite aceptar SH para modelos con variaciones de longitud de caja de hasta 0,5 milímetros. La gama que en realidad estaban produciendo los contratistas británicos en lugar de la especificación teórica. El extractor se reforzó y se le dio un compromiso más positivo con el borde del armazón, lo que redujo las fallas de extracción que habían afectado al Mark I.
El percutor recibió un resorte más pesado y una punta endurecida para garantizar golpes confiables. Incluso con cebadores ligeramente hundidos, estas no fueron soluciones elegantes. Burkitt probablemente habría insistido en una mejor calidad de las municiones, pero ellos reflexionaron. Realidad del campo de batalla. Gran Bretaña necesitaba cañones que funcionaran de inmediato y perfeccionar la producción de municiones llevaría años. La nación no tenía los primeros cañones Mark II hispano de producción que llegaron al servicio de escuadrón en agosto de 1941. Inicialmente instalados en Spitfire Mark V-B que volaban desde Hornchurch y Biggin Hill. La transformación fue inmediata y dramática. El teniente de vuelo Alan Dyer disparó 400 disparos durante una patrulla de combate sobre el norte de Francia el 23 de agosto sin una sola parada, destruyendo 2 Bf-109F con breves ráfagas decisivas. Su informe de combate destacó el impacto psicológico. Saber que los cañones dispararían cuando fuera necesario le permitió realizar disparos que antes previamente evitado, atacar en campos donde las ametralladoras eran ineficaces. En octubre, los escuadrones equipados con cañones Mark II informaban tasas de parada inferiores al 5%. Y la mayoría de los paros se debieron a municiones dañadas y no a un mal funcionamiento de las armas. La RAF finalmente poseía el armamento de cañones confiable que necesitaba desesperadamente desde Dunkerque y la inteligencia alemana aún no se había dado cuenta. Malta se había convertido en la antihabitación del infierno en marzo de 1942. La isla se encontraba en un eje de rutas de suministro hacia el norte de África y Hitler había ordenado su neutralización mediante bombardeos sostenidos que superaban en intensidad incluso al bombardeo de Londres. Bombarderos de Luftwaffe y Reía Aeronáutica. Golpeaba Valletta y los aeródromos circundantes cada hora, convirtiendo la fortaleza de piedra caliza en un campo de pruebas donde solo sobrevivían los equipos más fiables. El líder del escuadrón Edward Jumbo Gracie aterrizó en Luca Aerodrome el 15 de marzo, al mando de Spitfire Mark V-C equipados con 4 cañones Hispano Mark II, el doble de armamento que los cazas estándar. Su escuadrón realizaría más salidas de combate por piloto que cualquier otra unidad de la RAF durante la guerra, y sus armas enfrentarían condiciones que ninguna prueba en tiempos de paz podría replicar. El ritmo operativo era asombroso. Los defensores de Maltar operaron con menos de 30 combatientes útiles contra incursiones que involucraron de 50 a 100 aviones del eje. Los pilotos realizaron 4 o 5 salidas diarias, luchando a los pocos minutos de regresar de enfrentamientos anteriores. Los equipos de tierra rearmaron y repostaron los aviones mientras los motores aún se estaban enfriando, trabajando en plumas excavadas en roca sólida para protegerse de los constantes bombardeos. Los cañones hispanos enfrentaron desafíos más allá del mero uso en combate. El polvo de moltar se infiltró en todos los mecanismos. El aire salado del Mediterráneo corroyó las superficies metálicas durante la noche y las temperaturas en el interior del avión por la tarde superaron los 50 grados, mientras que las revueltas matutinas se produjeron en condiciones cercanas al punto de congelación. Si el M2 poseía alguna debilidad, el entorno de Maltar lo expondría sin piedad. La primera semana fue la prueba crucial. Los pilotos de Gracie participaron en incursiones en 17 ocasiones distintas entre el 16 y el 22 de marzo. Gastando más de 14.000 cartuchos de munición de 20 madres. El diario de guerra del escuadrón registró 11 paros, pero las inspecciones posteriores al vuelo revelaron que 9 se debieron a daños en las municiones durante la manipulación, casos abollados cuando las correas se cargaron apresuradamente o proyectiles con cargas propulsoras agrietadas por las malas condiciones de almacenamiento. Solo 2 interrupciones se debieron a un mal funcionamiento del arma, ambas atribuidas a compañeros de alimentación rotos que fueron reemplazados en 20 minutos. La tasa de confiabilidad superó el 94% en condiciones que habrían dejado los cañones Mark I completamente inoperable. El teniente de vuelo James Mcclellan, que luchaba con un brazo izquierdo artificial después de perder el original en Malta el año anterior, demostró las ventajas prácticas del M2 durante un enfrentamiento el 29 de marzo.
Interceptó una formación de judíos 88 de Junker escoltados por Machi 202 a 7.000 metros de altitud en lugar de acercarse al alcance de las ametralladoras. Zeclaklin abrió fuego a 600 metros, haciendo avanzar sus proyectiles a través de la formación de bombarderos con ráfagas de 3 segundos. 2 jóvenes cayeron, dejando un rastro de humo antes de que los escoltas pudieran reaccionar. Y las imágenes de la cámara de combate de Zeclaklin mostraron que sus proyectiles detonaban precisamente donde los apuntaba su arma. Él gastó solo 90 rondas por muerte. Los Spitfire armados con ametralladoras normalmente requerían de 300 a 500 disparos por bombardero destruido. Esta eficiencia de las municiones resultó crucial en Malta, donde cada proyectil tuvo que ser lanzado en convoy, enfrentando el desafío de las fuerzas aéreas y navales del eje. El rendimiento del cañón bajo la implacable presión operativa de Maltar silenció cualquier duda restante sobre la fiabilidad del Mk2. Los registros de mantenimiento de abril y mayo mostraron que las armas promediaron más de 2.000 disparos entre hubo 16 paros y la mayoría de las fallas ocurrieron solo después de que los componentes habían excedido su vida útil nominal. El sargento armero Biladen señaló que podía recargar y realizar mantenimiento preventivo en 4 cañones en el tiempo que antes se necesitaba para 2. La simplicidad del sistema de alimentación por correa en comparación con los cargadores de tambor significó menos piezas móviles para inspeccionar y reemplazar. Los pilotos informaron una confianza cada vez mayor al realizar disparos desviados e intercepciones de largo alcance, sabiendo que sus armas dispararían proyectiles precisamente cuando se presionara el botón de disparo. En junio, cuando la terrible experiencia de Maltar comenzó a aliviarse, los Spitfire de la isla habían demostrado que el Hispano Mark II era confiable en las peores condiciones. El teatro europeo podría producir. La pregunta ahora era si la planificación táctica alemana se adaptaría antes de que esa confiabilidad costara ellos caro. Alman Johannes Mackie Steinhoff giró a la izquierda cuando los trazadores pasaron por su pabellón sobre Pardala el 14 de junio de 1942, calculando ya la geometría de enfrentamiento para su contraataque. El Spitfire había abierto fuego a casi 700 metros, mucho más allá del alcance efectivo de la ametralladora, lo que significaba que el piloto británico estaba mal entrenado o desesperado. Steinhoff había sobrevivido a 2 años de combate aprovechando esos errores, rodó invertido y salió adelante, esperando que el Spitfire se acercara para realizar un pase de disparo adecuado con sus ametralladoras. En cambio, la sección de cola de su Bf-109F se desintegró en 20 milímetros. Los proyectiles detonaron a lo largo del fuselaje. El fuego de cañón no cesó después de 3 disparos, como habían prometido los resúmenes de inteligencia. Continuó en una ráfaga sostenida que atravesó la estructura de su avión como una herramienta de corte industrial. Steinhoff fue expulsado a 400 metros de altitud y pasó el resto de la guerra en un hospital británico, siendo uno de los primeros pilotos alemanes en experimentar personalmente lo que los informes de inteligencia no habían podido predecir. No estaba solo. Los informes perdidos de Luftwaffe de mayo y junio de 1942 documentaron un patrón preocupante. Los cazas británicos estaban destruyendo aviones alemanes con breves y precisos disparos de cañón en rangos que antes se consideraban seguros. Jägerschrade 26 perdió a 11 pilotos sobre el canal durante esos 2 meses y los informes de los supervivientes revelaron que el fuego de los cañones británicos había continuado sin interrupción durante ráfagas que duraron entre 5 y 8 segundos. Las suposiciones tácticas incorporadas en la doctrina alemana desde 1940 de que los cañones británicos se atascarían después del contacto inicial estaban siendo refutadas sistemáticamente de la manera más sangrienta posible. Sin embargo, el aparato de inteligencia respondió lentamente, obstaculizado por la inercia institucional y la dificultad de revisar las evaluaciones que los altos comandantes habían incorporado a la planificación estratégica. Oberst Adolf Galland, general de Jagdflieger, responsable de todos los cazas de Luftwaffe operaciones, recibió el primer análisis exhaustivo en julio de 1942.
Los oficiales de inteligencia habían examinado los restos de 8 Spitfire derribados sobre Francia durante los 3 meses anteriores, y los hallazgos contradecían todo lo que los informes anteriores de Recklin habían concluido. Los cañones eran alimentados por correa en lugar de tambor, eliminando las fallas del mecanismo de alimentación que habían afectado al Mark I. La calidad de las municiones británicas había mejorado espectacularmente. Las cargas propulsoras mostraron tasas de combustión consistentes y las dimensiones de la caja variaron en menos de 0,1 milímetro entre fabricantes. Lo más significativo es que las armas recuperadas de los lugares del accidente no mostraron evidencia de los problemas crónicos de interferencia documentados en los ejemplares Mark I capturados cuando Recklin. La prueba disparó un cañón M2 relativamente intacto retirado de un Spitfire que se estrelló cerca de Abbeville. Disparó 420 disparos consecutivos sin mal funcionamiento. Galland comprendió inmediatamente las implicaciones tácticas. A los pilotos de combate alemanes se les había enseñado a explotar la supuesta falta de confiabilidad de los cañones británicos aceptando el riesgo inicial de enfrentamiento. Confiando en que las armas enemigas fallarían en segundos, esta doctrina ahora exponía a los cazas alemanes a un fuego de cañón preciso y sostenido durante todo el combate. Ordenó una revisión urgente de la orientación táctica, instruyendo a los pilotos a tratar a todos los Spitfire como si estuvieran armados con cañones de manera confiable y a evitar enfrentamientos prolongados donde la potencia de fuego británica no estuviera disponible. Se podrían aprovechar las ventajas. La nueva guía hacía hincapié en los ataques de atropello y fuga utilizando una velocidad de inmersión superior, interrumpiéndose antes de que los cazas británicos pudieran maniobrar hacia posiciones de disparo. Las formaciones de bombarderos recibieron instrucciones de ajustar el espacio defensivo y aumentar las proporciones de escolta, cambios que redujeron la eficiencia operativa, pero reconocieron la brutal realidad de enfrentarse a un blindaje de cañones confiable. El cambio doctrinal llegó demasiado tarde para evitar pérdidas sustanciales. Entre junio y septiembre de 1942, las unidades de combate de la Luftwaffe en Francia y los Países Bajos sufrieron su mayor índice de bajas desde la Batalla de Gran Bretaña, siendo el fuego de los cañones británicos responsable de aproximadamente el 40% de las bajas. Pérdidas totales. Los pilotos alemanes adaptaron sus tácticas individualmente a través de una amarga experiencia, aprendiendo a evitar los parámetros de disparo donde los cañones del Spitfire demostraron ser devastadoramente efectivos. Pero la suposición institucional de que el blindaje de los cañones británicos representaba una amenaza insignificante, una suposición basada en información de inteligencia precisa que se había vuelto catastróficamente obsoleta, ya le había costado a la Luftwaffe pilotos experimentados que no podía reemplazar. El error de inteligencia no estuvo en la evaluación original, sino en no detectar que la ingeniería británica había resuelto los problemas que los planificadores alemanes todavía estaban explotando. La transformación del hispano Mark II del fracaso al triunfo se basó en principios que cualquier siglo XIX. Un ingeniero mecánico lo reconocería: precisión, integración y atención obsesiva a las fuerzas que actúan sobre las piezas móviles bajo tensión. La operación de armas comenzó en el instante en que los gases propulsores de una bala disparada alcanzaron una presión máxima en la recámara de aproximadamente 3.800 kilogramos por cm². Un puerto perforado con precisión a 170 milímetros por delante de la recámara permitió que una parte de estos gases sangrara hacia un cilindro que albergaba un pistón. Accionado por resorte, la presión del gas empujaba el pistón hacia atrás contra su resorte. Y este movimiento hacia atrás, programado para ocurrir solo después de que el proyectil hubiera salido del cañón, inició el ciclo de extracción y alimentación del pistón. Conectado a una varilla de operación que corría debajo del cañón, uniendo el sistema de gas al mecanismo de cierre, a medida que el pistón viajaba hacia atrás, la varilla giraba el cerrojo aproximadamente 45 grados. Desbloqueándolo de la extensión del cañón, el movimiento continuo hacia atrás luego retiró el cerrojo, extrayendo la vaina del cartucho disparado mediante una garra extractora accionada por resorte que agarró el borde de la vaina con 12 kilogramos de fuerza. El eyector, una varilla fija colocada en el receptor, golpeó la base de la caja cuando salía de la recámara,
sacándola a través de un puerto de expulsión en el lado derecho del arma. Toda esta secuencia ocurrió en aproximadamente 0,02 segundos, y las fuerzas involucradas fueron lo suficientemente sustanciales como para romper los componentes si no se fabricaron con precisión y no se trataron térmicamente adecuadamente. El mecanismo de alimentación por correa representó la desviación más significativa del Mk2 con respecto al diseño de tambor original de Burkitt. A medida que el cerrojo viajaba hacia atrás, se enganchó en un poste de alimentación que tiraba del cinturón de municiones lateralmente a través de la parte superior del receptor. Cada bala se encontraba en un bolsillo de tela sostenido en un ángulo preciso mediante clips de latón que evitaban que los pesados proyectiles se movieran bajo las fuerzas G durante las maniobras de combate. Rieles guía con forma de canales poco profundos que dirigen cada ronda entrante hacia abajo. Hacia la cámara mientras lo retira del cinturón, la ronda descendió al canal de alimentación. Una ranura mecanizada con precisión que alineaba la línea central de los cartuchos exactamente con la línea central del orificio del cañón. La acumulación de tolerancia aquí fue crítica. Si la bala se situara aunque fuera a 2 milímetros de su eje, se atascaría durante la recámara o provocaría una ruptura catastrófica de la carcasa al dispararse. La carrera de avance comenzaba cuando el resorte del pistón, comprimido durante el ciclo de la madera trasera, impulsaba el pistón y la varilla de operación hacia adelante. El cerrojo, que ahora llevaba una bala nueva extraída del cinturón, empujó el cartucho hacia la recámara Boone. La rampa de alimentación en un ángulo preciso de 11 grados guió la punta de la bala hacia arriba dentro de la garganta de la recámara mientras la cara del cerrojo presionaba contra el borde de la caja. Cuando la bala se asentaba completamente, las orejetas giratorias del cerrojo se alinearon con los huecos en la extensión del cañón y el movimiento final hacia adelante de la varilla de operación hizo girar el cerrojo a la posición bloqueada. Un martillo amartillado durante el ciclo de la madera trasera permaneció sujeto por el gatillo cuando el piloto presionó el botón de disparo. Un solenoide eléctrico liberó el fiador, permitiendo que el martillo golpeara el percutor con fuerza suficiente para aplastar el compuesto del cebador y encender el propulsor. El ciclo completo de un disparo al siguiente requirió 1 segundo. El mecanismo giraba exactamente 10 veces por segundo, produciendo la velocidad de 600 disparos por minuto que le dio a Mark II combatientes armados su devastadora potencia de fuego. El enfriamiento del barril representaba un desafío que a menudo se pasaba por alto. Cada proyectil generaba aproximadamente 150 kilogramos de calor residual y un fuego sostenido podía elevar la temperatura del cañón a 700 grados en 20 segundos. A estas temperaturas, el acero pierde dureza y los cañones se desgastan catastróficamente. La camisa de enfriamiento del Mk2 canalizó el flujo de aire de alta velocidad a lo largo del cañón en patrones en espiral cuidadosamente diseñados, en el típico Spitfire. A una velocidad de combate de 500 km/h, este enfriamiento de aire forzado disipó el calor lo suficientemente rápido como para mantener la temperatura del cañón por debajo de cuadringentésimo incluso durante ráfagas de duración máxima. La ingeniería era invisible pero esencial. El funcionamiento confiable dependía de mantener dimensiones constantes de la cámara, lo que requería evitar la expansión térmica que alteraría el espacio superior y la geometría de alimentación. 600 disparos por minuto no era simplemente una especificación teórica. Era una potencia de fuego sostenible que los pilotos realmente podían emplear en combate. El amanecer del 6 de junio de 1944 encontró al teniente de vuelo Pierre Klusterman orbitando sobre las playas de Normandía a 3.000 metros, observando la mayor invasión anfibia de la historia desplegar a continuación. Su Spitfire Mark IX llevaba 4 cañones Hispano Mark II cargados con un cinturón mixto de proyectiles altamente explosivos y perforantes, 120 disparos por arma. La sesión informativa previa a la misión había sido explícita. Los vehículos blindados alemanes que se acercaban a las playas representaban la amenaza más grave para las fuerzas aliadas que luchaban en tierra. El escuadrón de Klusterman proporcionaría apoyo aéreo cercano utilizando sus cañones contra objetivos
que anteriormente habían requerido aviones de ataque terrestre dedicados. La misión probaría si la confiabilidad del Hispano se extendía al caótico entorno de baja altitud de la interdicción en el campo de batalla. El primer objetivo apareció poco después de las 7 horas. Una columna de Panzer Mark V. Tanques moviéndose a través del país de boqueaje hacia Sour Beach. El hombre del racimo se lanzó en picado de 30 grados, adquiriendo el tanque líder en el sitio de su cañón reflector a un alcance de 800 m. Abrió fuego a 400 metros, haciendo avanzar sus proyectiles a lo largo del blindaje de la cubierta del tanque con una ráfaga de 3 segundos. Las balas perforantes, proyectiles de cuerda de tungsteno que viajaban a 850 metros por segundo, penetraron las superficies superiores más delgadas del tanque, mientras que los proyectiles altamente explosivos detonaron contra la torreta y el compartimiento del motor. El tanque giró hacia un lado y se detuvo, mientras salía humo de la cubierta del motor. El hombre del racimo se detuvo a través del fuego terrestre y dio la vuelta, observando con satisfacción que los 4 cañones habían disparado sin interrupción, a pesar de las violentas maniobras y del polvo y el humo que asfixiaban el aire del campo de batalla. El patrón de compromiso se repitió a lo largo del día. Spitfires armados con cañones hispanos se extendieron por todo el sector de invasión, destruyendo camiones, vehículos blindados, posiciones de artillería y estructuras fortificadas. Los cañones demostraron ser devastadoramente eficaces contra objetivos que las ametralladoras apenas podían dañar. Una segunda ráfaga lanzó 40 proyectiles con suficiente energía cinética y explosiva para destrozar vehículos de piel blanda o derrumbar paredes de edificios. Los pilotos descubrieron que podían destruir puentes concentrando el fuego en las estructuras de soporte, y que los depósitos de municiones podían detonarse mediante disparos de cañón precisos que las ametralladoras no podían encender. El inquilino de Flightless, Johnny Johnson, destruyó 4 camiones y un semioruga de municiones durante un solo paso de ametrallamiento cerca de KH, y gastó solo 200 disparos en sus 4 cañones. Las imágenes de la cámara de su arma mostraron que cada ráfaga lograba un efecto destructivo inmediato. El entorno operativo era extraordinariamente agotador. Los aviones realizaron 5 o 6 salidas diarias, aterrizando para rearmarse y repostar combustible antes de regresar inmediatamente a la zona de combate. Los equipos de tierra trabajaban en campos abiertos, a menudo bajo fuego de artillería, cargando cinturones de municiones mientras los pilotos mantenían los motores en marcha en los cañones. Ciclos de disparo acumulados a un ritmo que las pruebas en tiempos de paz nunca se habían acercado. Las armas dispararon más de 1000 balas por día durante semanas consecutivas. Los registros de mantenimiento de las segundas unidades de la Fuerza Aérea Táctica durante junio y julio documentaron tasas de parada que se mantuvieron por debajo del 6% a pesar del ritmo operativo extremo. Cuando se produjeron paros, la abrumadora mayoría se debió a daños en la batalla. Metralla que perfora los mecanismos de alimentación o fragmentos que dañan las guías del cinturón en lugar de fallas inherentes al arma. Los márgenes de diseño y la construcción robusta del Mk2 absorbieron el castigo que infligieron las misiones de ataque terrestre de Normandía. El impacto táctico se extendió más allá de la mera confiabilidad. Las fuerzas alemanas habían planeado su doctrina defensiva en torno a la suposición de que el poder aéreo aliado dependería principalmente de bombas y cohetes para ataques terrestres, y los cañones de los aviones representarían una amenaza de nivel de acoso secundario. La realidad del fuego masivo de cañones hispanos trastocó estos cálculos. Los comandantes de unidades alemanas informaron al cuartel general del Séptimo Ejército que los combatientes aliados estaban destruyendo vehículos blindados y fortificaciones solo con fuego de cañón, logrando efectos que antes requerían ataques específicos con cohetes tifón. Los movimientos diurnos se volvieron suicidas para las fuerzas alemanas en cualquier lugar dentro de un radio de 50 kilómetros del frente, no solo porque pudieran aparecer aviones, sino porque cuando lo hacían, el fuego de sus cañones era inmediata y consistentemente letal. Las 600 balas por minuto del Hispano Mark II no eran números abstractos. Se tradujeron en poder de combate que dio forma a los resultados del campo de batalla.
Y el impecable rendimiento del arma en las condiciones más exigentes reivindicó cada hora que los ingenieros británicos habían invertido en transformar un diseño prometedor pero defectuoso en el cañón de avión más confiable de la guerra. La historia del Hispano Mark I no terminó con la victoria en Europa. Cuando el vicemariscal del aire Harry Broadhurst recorrió los aeródromos franceses liberados en agosto de 1945, examinando el armamento de combate alemán capturado, notó que los ingenieros de la Luftwaffe habían pasado los últimos años de la guerra intentando replicar la confiabilidad que habían tenido los diseñadores británicos. Logrado con el M2. El Mause MG-151 Carrera 20 había incorporado alimentación por correa y principios similares de operación de gas, pero los problemas crónicos de calidad de las municiones y las inconsistencias de fabricación impidieron que igualara el récord de combate del Hispano, el cañón tipo 99 de la Armada japonesa, derivado de una oreja. El modelo exportador Hispano sufrió fallas en los mecanismos de alimentación a lo largo de la Guerra del Pacífico. La combinación del Mk2 de potencia de fuego devastadora y confiabilidad excepcional siguió siendo incomparable, y las naciones que surgieron de los escombros de la guerra reconocieron su valor. En 1948, 32 fuerzas aéreas operaban aviones armados hispanos. Los franceses reinstalaron el arma en su renacida fuerza aérea, mientras que los italianos, daneses, holandeses y belgas lo adoptaron para sus escuadrones de cazas reconstruidos. Más sorprendentemente, las antiguas naciones del eje que buscaban establecer fuerzas defensivas bajo la ocupación aliada eligieron a los hispanos, la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, a la que se le prohibió desarrollar armas autóctonas. Compró cañones Hispano Mark V, una variante mejorada de posguerra para sus sables F-86 suministrados por Estados Unidos. El arma que había destruido el Luftwaffe ahora armaba el éxito de aquellos que alguna vez lo habían descartado por considerarlo poco confiable. Israel adquirió cantidades sustanciales durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948, instalándolas en Spitfires de salvamento, y capturó Bf-109G con amarga ironía. El arma siguió evolucionando británico. Los diseñadores desarrollaron la variante Mark V de enero de 1947, aumentando la velocidad de disparo a 850 disparos por minuto, al tiempo que redujeron el peso en 4 kilogramos mediante una cuidadosa selección de materiales y refinamientos de fabricación. La Royal Air Force instaló cañones Mark V en Hawke Hunters y Supermarine Swifts durante la década de 1950 y el arma permaneció en servicio de primera línea durante la década de 1960. Los informes de combate de Suez en 1956 y de los escuadrones de la RAF desplegados en el lejano oriente durante la emergencia malaya confirmaron que la confiabilidad seguía siendo excepcional. Se produjeron paros en menos de un enfrentamiento por cada 100 salidas. Pilotos que habían volado ambos pistones. Los aviones de combate con motor y los primeros aviones notaron que el rendimiento del Hispano en realidad mejoraba en instalaciones de aviones donde velocidades más altas proporcionaban un mejor enfriamiento del cañón y una alimentación de munición más consistente. El sucesor definitivo del Mk2 surgió en la década de 1950, cuando los ingenieros del establecimiento de investigación y desarrollo de Royal Armament comenzaron a trabajar en un cañón de 30 mm completamente rediseñado, el cañón Aiden. Llamado así por el establecimiento de desarrollo de armamento donde fue creado. Utilizaba recámaras estilo revólver para alcanzar velocidades de disparo de 1300 disparos por minuto, manteniendo al mismo tiempo los principios de confiabilidad que habían hecho exitoso al Hispano. El jefe de diseño de la DEN, el comandante Roden Smith, había pasado 3 años manteniendo los cañones hispanos durante la guerra, e incorporó las lecciones aprendidas al analizar miles de paros y éxitos. La nueva arma heredó la arquitectura de alimentación por correa del M2, los principios de funcionamiento con gas y la atención obsesiva a la compatibilidad de las municiones. Cuando el Eden entró en servicio en 1954 a bordo del Hawke Hunters, no representó un alejamiento de la filosofía de diseño hispano, sino su evolución natural. Mark Burkett murió en 1953 a los 75 años.
Su reputación como ingeniero automotriz eclipsó sus contribuciones al armamento de aviones. Sin embargo, su diseño fundamental fue perfeccionado por Szydłowski y los ingenieros británicos hasta convertirlo en el M2. Luego evolucionó hacia Aiden. Dio forma al combate aéreo durante medio siglo. Aviones de más de 40 países portaban armas derivadas de su concepto original. El cañón que la inteligencia alemana había descartado como poco fiable en 1940 se convirtió en el estándar con el que se midieron todos los demás cañones de los aviones. 600 disparos por minuto disparados sin problemas cuando más se necesitaba. Ese fue el triunfo de la ingeniería que convirtió los supuestos tácticos en errores de cálculo letales y le dio a una generación de pilotos las herramientas que necesitaba y al mismo tiempo estableció el estándar para la siguiente. El legado del Hispano Mark II no fue simplemente su historial de combate, sino la prueba de que con suficiente ingeniería, rigor y urgencia operacional, el fracaso de ayer podría convertirse en el éxito decisivo del mañana.